Quería comentarle algo. Cuando yo era pequeño y mi papá, el Tata Luis, nos contaba una historia, siempre nos contaba una historia que la primera vez que yo se la escuché fue en el contexto de las escuelas bíblicas de vacaciones que se hacían en el verano. Y había una historia que se llamaba La Manta Vieja y que él siempre la contaba. Y hoy en la mañana me desperté muy temprano soñando y recordando esa historia. Y quiero compartir la palabra de Dios al respecto, pero también quiero contarles brevemente esa historia. Mi padre nos decía que había un señor que tenía un hijo. El señor era viudo, este caballero era viudo, y tenía un hijo adolescente. Vivían los dos juntos, se querían mucho, se cuidaban y tenían una relación bonita, aunque eran ellos dos solitos. Y dice que el chico fue creciendo, se hizo joven, y cuando ya se hizo joven se enamoró de una chica, se enamoraron, eso prosperó, se casaron y estaban todos felices viviendo los tres juntos. El matrimonio fructificó, les llegó su bebé, un pequeño niño, y por lo tanto en esa casa estaban todos bastante felices. Estaba el papá con su hijo, su nuera y ahora su nieto. Pero dice que cuando empezaron cuando el hijo se casó, empezó a tener preocupaciones evidentemente por su esposa, luego fue papá, nació este bebé. Dice que producto de que estaba este bebé allí, la esposa de este joven empezó a tener serios problemas con su suegro y empezó a incomodarse que su suegro estuviese en la casa. Ella preferiría vivir sola con su marido y su hijo, pero no vivir con el suegro. Y empezaron a tener serias dificultades. Y cuando este señor jugaba con su nieto, la nuera se molestaba mucho por eso y empezó a haber mucho conflicto, demasiado conflicto en esa casa, al punto que la situación se volvió tan tensa que llegó un minuto en que la esposa le dice al joven, le dice que ya no tolera más vivir en esas condiciones, que ya no quiere estar en esa casa, y entonces le da un ultimátum a su marido y le dice: o se va tu papá o me voy yo, escoge. Ese joven se vio entre la espada y la pared, ¿no? O sea, están pidiéndole que saque al papá, quien lo crió, quien lo cuidó, que lo echen de la casa. Y si no echan al papá, se le va a ir la esposa, a quien él ama con todo su corazón. Estaba entredicho, no sabe qué hacer. Y la esposa presionó y presionó y presionó para que el padre se fuera. Y él le dice: pero ¿a dónde va a ir? ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé, pero él ya aquí está molestando, nosotros somos un matrimonio y él está sobrando en esta casa, así que échalo. El hijo tuvo que hablar con el padre y le tuvo que decir que la situación se estaba volviendo muy tensa, que él no quería perder su matrimonio, que no quería destruir su familia y que lamentablemente iba a tener que pedirle que se fuera de la casa. El abuelo lloró al hijo y le dijo que qué iba a hacer, dónde voy a ir, qué va a hacer de mí. No sé, papá, pero vas a tener que irte porque yo no quiero destruir mi matrimonio producto de que tú estés en esta casa. Y en la noche, cuando yo tenga frío, ¿qué voy a hacer? Había una manta que era herencia de su esposa, una manta de lana muy grande y bonita. Y el hijo le dijo: papá,
llévate esa manta, porque esa manta es tan gruesa que con esa te vas a cobijar cuando te haga frío. El abuelo lloró porque su hijo le pidió que se fuera de la casa. Y cuando llegó el momento de irse, el nieto ya era un nieto de 4 años. Cuando llegó el momento de irse, el abuelo se despidió de su hijo, se despidió de la nuera y se fue a despedir del nieto de 4 años. Y va a tomar su manta. Y el nieto toma la manta y con una tijera estaba cortándola por la mitad. Entonces el abuelo se pone a llorar y le dice, pero ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me estás quitando esta manta que tu papá me acaba de dar? Manta que mi esposa compró en su minuto. Le habla al nieto, ¿por qué tú me estás quitando eso? Y lloraba amargamente ese anciano. Y el papá de ese niño le dice, retó al niño, le dice, pero ¿por qué, hijo, tú estás cortando por la mitad esa manta si esa manta se la vamos a dar a tu abuelo? ¿Por qué haces eso? Y el niño responde, estoy cortando la mitad para que mi abuelo se lleve la mitad, para cuando a mí me toque echarte a ti de la casa, tú tengas tu otra mitad. Cuando mi padre nos contaba esa historia, nosotros éramos pequeños, yo aprendí algo. Y es que la Biblia dice que lo que tú vas a sembrar es lo que vas a cosechar. Y el trato que tú le des al otro es el trato que tú vas a recibir. Y la relación que tú estableces con el otro define lo que tú vas a recibir. Nuestra relación con el otro no puede darnos más de lo que nosotros le hemos dado a esa relación. No podemos exigirle al otro que nos ame, que nos quiera, que nos llame por teléfono, que nos visite, que esté pendiente de nosotros todos los días si nosotros no lo hemos hecho con ellos. Sean padres, sean hijos, sean hermanos. El como tú haces tu relación es lo que tú recibes a cambio. Mucha gente en el día de hoy circula por la vida llorando, lamentándose, arrastrando sobre sus hombros déficit, ausencias, producto de que espera recibir cosas que no ha dado. Definió una relación no de la mejor manera. Y es probable que hoy recibe cosas que no quisiera recibir. O no recibe otras que sí espera, pero no las recibe. Lucas capítulo 15, en el Día del Padre, Lucas capítulo 15, te quiero invitar a ver el relato de la Biblia. Este relato tú lo conoces, el relato de el hijo pródigo. Este hijo pródigo, pero mira, siempre hablamos del hijo pródigo como el hijo malo que se fue o que se fue a desgastar sus cosas. Aquí hay 3 personajes. Hay un padre y hay 2 hijos. Y yo te quiero invitar a pensar lo que dice la palabra. La relación que construimos con nuestro padre, con nuestro papá, refleja nuestra cercanía o nuestra distancia con él. ¿Cómo es la relación que tú has construido con tu padre? Este hermoso ejemplo del hijo pródigo es una expresión de la relación de nosotros, hijos, con nuestro Padre Celestial. ¿Cómo es la relación que hemos construido con Él? ¿Es una relación de cercanía? ¿Es una relación de distancia con Él?
De eso depende mucho de lo que vivimos, de lo que nos pasa cotidianamente, de lo que nosotros hacemos hacia Él y de lo que recibimos de Él. Fíjate que hay distintas formas de relación y es curioso porque hoy día estamos hablando del Día del Papá, el Día del Padre, pero es curioso porque hay distintas expresiones para hablar de papá. Cuando nosotros decimos padre, si tú te das cuenta, padre indica una relación más formal. Es como, el padre es una persona de respeto, es alguien inalcanzable, es un sujeto, es la formalidad. Marca una cierta distancia a la formalidad. Y muchas veces nuestra relación con nuestro Dios es una relación así de formal y así de distante, en que se marca esa distancia. A veces nosotros sabemos que, o más bien dicho, nosotros hacemos cosas para Dios porque hay que hacerlas, porque es lo correcto. Yo creo que todos los que estamos conectados en este minuto en el culto, si yo les pregunto, ¿hay que adorar a Dios? Hay que adorar a Dios. Y usted está hoy día en el domingo acá, ¿está adorando a Dios? Está adorando a Dios. Y la pregunta no es si vino o no vino. La pregunta es, ¿por qué está aquí hoy día? ¿Porque le provoca amor el Padre de los cielos? ¿O porque algo le dice aquí que usted tiene que venir? Y entonces usted vino porque tiene que venir. Porque, bueno, yo soy cristiano, yo pertenezco a la iglesia, y los cristianos los domingos van a la iglesia. Entonces, hacemos las cosas porque hay que hacerlas. En la iglesia, a veces nosotros servimos a Dios y trabajamos en algún área, y estamos haciéndola porque hay que hacerlas. Pero te pregunto, queridos, los equipos que trabajan en los comedores solidarios del sábado, los equipos que trabajan aquí en las conexiones por internet, por Instagram los miércoles, los equipos que exhortan los miércoles, los equipos que ayudan, los equipos que trasladan, los equipos que procesan los dineros de la iglesia, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué hay que hacerlo? Y porque, bueno, si yo el domingo no estoy, fallo, genero un problema, entonces tengo que estar ahí, o lo hacen porque aman al Padre. El concepto de decirle, oh, mi Padre, es la formalidad mismo. ¿Sabe qué? Me temo muchas veces que nuestra relación con Dios es mucho de cerebro y poco de corazón. El libro de Mateo, en el capítulo 7 y en el versículo 21 al 23, mi querida Romy, te agradezco muchísimo, de verdad, en mi corazón, te agradezco el que estés con nosotros hoy día, ayudándonos en la transmisión, y nos vas a poner allí el versículo bíblico. Mateo 7, 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, no todo el que le dice Señor, Señor, porque ahí hay una formalidad. Tú estás hoy en el culto y seguramente cuando cantamos y cuando tú oras, tú dices Señor. ¿Por qué hay que decir Señor? Pero ¿es tu relación cuando tú dices Padre, es una relación de distancia con tu papá del cielo? Es algo así como, hay muchas personas que nacieron y no tuvieron su padre biológico con ellos. Sus padres biológicos los engendraron, pero nunca vivieron con él. Nunca lo conocieron, tal vez. Y probablemente esa persona sabe aquí
en su cabeza, sabe que tiene un papá biológico, lo sabe, y que de acuerdo a la palabra le debe respeto. Es una cosa intelectual, sabe que existe, sabe que le debe respeto, pero probablemente si tú le preguntas, ¿siente algo por ese hombre? Nada. No hay afecto, no hay relación, no lo conoce siquiera, solo sabe que existe, solo sabe que de acuerdo a la palabra tiene que respetarle, pero no hay vínculo. No es lo mismo decirle a Dios Padre como a alguien que yo sé que está en el cielo, que es un Dios, que es el Dios de la iglesia, pero yo con Él no tengo mucha relación. Cuando hablamos de papá, hablamos de una relación más cercana, porque es una mezcla entre pensamientos y sentimientos, ¿cierto? Mi papá. Es una relación de mayor igualdad, ¿cierto? Este es mi papá. Se fija que ya no salió, este es mi padre. Una cosa pomposa, sino, este es mi papá. Se fija, una relación más de igual, más cercana, donde yo reconozco intelectualmente, sé que es él, pero también lo quiero. Probablemente tú y yo con nuestro Dios tenemos esta relación. Pero hay otra forma distinta. No es lo mismo decir padre, formalidad, distancia. Decir papá, que es más cercano, a decirle papi. ¿Cierto? Porque si tú te das cuenta, los niños muy pequeñitos, cuando están aprendiendo a hablar, cuando están aprendiendo a caminar, cuando están sus primeros años de vida, por favor, fíjate en algún niño pequeño. ¿Cuál de esos niños pequeños le dice a su papá, le dice padre? Padre, ayúdame. Madre, ayúdame. Nadie de esos niños hace así. Todos dicen mami, papi. Y en ese discurso, papi, ¿qué hay? Habla de una mayor cercanía emocional. Habla de confianza. Ese niño le dice, papi, dame tal cosa, y recibe lo que el papi le da, porque confía plenamente. Es su papi. No es su padre, una cosa por allá arriba. Es su papi. Una relación de cercanía, de amor, de confianza. ¿Sí? Esta expresión, al mismo tiempo, papi, muestra una relación de mayor dependencia con él. ¿Cómo es tu relación con el Señor? Con tu Padre de los cielos. ¿Es una relación formal, distante? Tú sabes que existe, pero mucho vínculo con Él tú no tienes. ¿Sabes cómo te puedes dar cuenta de eso? Por ejemplo, hay gente que está en los cultos, y de hecho gente ahora está reunida, y es probable que cuando estamos adorando al Señor, estamos cantando, está en cualquier cosa, está whatsappeando, está mirando la tele, está tomando un café, está cocinando, está en cualquier cosa porque no le resuena nada, no le provoca nada, porque sabe que es el Padre. Sin embargo, hay otros que cuando están en la presencia del Señor y empezamos a adorar y empezamos a orar, se involucran emocionalmente en la adoración, en el cántico, en el sentir la presencia de ese papi. ¿Se fija? Cuando Jesús fue a la casa de Marta, María y Lázaro, una de las cosas que Jesús mostró allí fue que no le gustaba lo que hacía Marta, porque Marta se preocupaba de preparar el contexto. Pero le gustaba lo que hacía María, porque María se sentaba a los pies de Jesús y estaba con él, con todos sus sentidos. Porque estaba preocupada María de una relación, un vínculo, no una cosa distante. Si tú lees en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, Gálatas capítulo 4, y si tú lees en el versículo número 6, Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Abba. Abba
es una expresión del idioma hebreo que habla del papi. No habla del padre. Habla de papi o papito. Y dice, tú y yo, en el momento en que Jesús nos trajo a este redil para que seamos sus hijos, su pueblo, dice que Él nos instaló en nuestro ser el Espíritu Santo, a través del cual nosotros podemos decirle, y sale de nuestra boca el decirle papito, papi a Dios. No un Dios por allá lejano, alguien cercano a mí. Cuando tú estableces una relación de cercanía con el Señor, Él es tu papi. Están involucrados no solo tus conocimientos y tus ideas, están involucrados tus afectos, tus emociones. Yo creo, querido, discúlpeme que lo exprese de esta manera, pero yo creo que cuando tú estás con tu papi y de verdad tú lo quieres a tu papi, yo veo difícil que tú estés así. ¿Cierto? Hay gente que cuando tú la ves adorando al Señor, la ves así. Entonces uno dice, cero afecto a su papá. Es más, cuando tú amas a tu papi o a tu mami, lo más probable es que tú te tiras encima de él y lo abrazas y te recuestas en su hombro o lo agarras de la espalda, o por ejemplo como a mí esta mañana que se me tiraron arriba de la cama, porque es una relación de cercanía. Pero nadie va, te vengo a saludar en el Día del Padre y hablar así todo tieso, bendiciones, que Dios te bendiga. Es la formalidad misma. ¿Por qué cuando tú adoras al Señor lo haces así? Es un reflejo del tipo de relación que mantienes con Él. En el relato de Lucas 15, se nos habla que habían 2 hijos. Y esos 2 hijos no supieron reconocer al padre que tenían. Busca Lucas 15. 2 hijos que no supieron reconocer al padre que tenían. El menor, el hijo menor de este papá, no fue capaz de darse cuenta en su momento, porque andaba en cualquier cosa, porque tenía la cabeza metida en cualquier lesera. No supo darse cuenta que tenía un hogar seguro, que tenía un papá preocupado y que no le faltaba nada, porque el papá lo cubría. Y él no supo darse cuenta de eso porque andaba en otra. Él lo que él quería era salir al mundo, conocer afuera. Siempre los papás de allá son mejores que los de acá. Allá se pasa mejor, aquí no está tan bueno. No, allá mejor, es más entretenida la cuestión, aquí son súper fome. Y este hijo no supo darse cuenta de lo que tenía. Un hogar seguro, abundancia de alimento, protección, porque el papá sí lo protegía, tenía siervos y empleados que lo protegían. Y si tú lees en Lucas 15, 17, dice, y volviéndose en sí, dijo, volviéndose en sí, como que diría, como que recién ahí le cayó la teja. Cuando el sujeto tuvo que irse fuera y haberlo pasado pésimo, recién le cayó la teja de lo que tenía. Recién tomó conciencia de lo que tenía. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Este hijo no supo valorar lo que tenía. Hay gente, querida iglesia, que dice que el papá de la casa del amigo, el papá del vecino, el papá del compañero de la universidad, esos son buenos papás, son bacán, son fantásticos, en cambio, ¿sí? Hay gente que dice, en la iglesia de allá, allá el pastor es maravilloso, es fantástico, esa iglesia sí que funciona impecable. Hay gente que incluso dice,
ese que no tiene temor de Cristo, esos que no asisten a la iglesia, les va fantástico, maravilloso. No valoran lo que tiene. Y a este hijo le pasó. Es una relación, querida iglesia, absolutamente poco pensada, con ceguera espiritual. A veces nosotros no valoramos al Padre de los cielos que tenemos. ¿Sabes? El papá que tú tienes se preocupa que todos los días tú abras los ojos y amanezcas. Y amanezcas con vida. El Padre de los cielos que tú tienes se preocupa que todos los días haya en tu mesa algo para comer. Tengas trabajo o no tengas trabajo. Pero el papá que tienes se preocupa que haya para tu comida. El Padre de los cielos que tú tienes se preocupa que todos los días salgas a la calle, vayas al trabajo, a la universidad, vayas a algún lugar. Puede haber delincuencia, puede haber narcotráfico, puede haber balas locas, puede haber de todo. Y ese Padre de los cielos que tú tienes se preocupa que a ti no te llegue. Te protege. Ese Padre de los cielos hace que cuando tú sales de tu casa por razones de salud, por razones de vacaciones o de alguna otra razón, nadie entra a robar en tu casa. Porque el Padre de los cielos que tienes tú te cubre. Y a veces no valoramos todo eso que el Padre nos da. Hay un segundo hijo en esta historia, el mayor. ¿Sabe? El mayor no se fue de la iglesia, que se quedó ahí. No se fue de la casa como el otro, que uno podría decir, no, el otro era rebelde, se fue. Y yo no, yo me quedé aquí, yo soy súper fiel, soy súper leal, yo no soy rebelde, yo sí que amo a mi papá. Ese se quedó en la casa, pero tenía otro problema el hijo mayor. El hijo mayor nunca se dio cuenta que él, como hijo mayor, era dueño de todo lo que el papá tenía. Lucas capítulo 15, 29 al 31. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces, el papá, le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Qué lamentable condición la de este hijo, porque efectivamente no se fue de la iglesia, estuvo ahí firme, no se fue de la casa, pero vivía amargado. Lo consumían los celos y la envidia de su hermano. Los celos y la envidia hacen que hable cosas que no son, porque incluso en el versículo 30 dice: y enjuicia que el hermano se gastó la plata con las rameras. Él no sabe eso. ¿De dónde lo sacó? De la rabia, por hermano mío. De la envidia. Cuando uno tiene rabia y envidia, uno inventa cosas. No se da ni cuenta lo que dice. ¿Se fija? Pero qué condición más terrible la de este segundo hijo. Está con su papá. Vive en esa misma casa con su papá. Pero no se ha dado cuenta, no ha logrado entender lo que él tiene. La relación que tiene con su papá tampoco es de lo más fluida, porque sus ojos están vedados por sus tonteras, por sus inquietudes, por sus problemas personales, y no logra darse cuenta que él, siendo el hijo mayor, es el heredero y es el dueño de todo. Hay gente que está en el evangelio, hay gente que se dice cristiana y vive una vida cristiana miserable.
vive como un pordiosero, no sabiendo que es príncipe. Ese libro que se llama De mendigo a príncipe, que es muy bueno, se los recomiendo que lo lean. El grupo de renovados de la iglesia, los jóvenes lo están estudiando, De mendigo a príncipe. Porque muchas veces somos cristianos, somos miembros de la iglesia, pero ¿sabe qué? Vivimos peor que uno de afuera, porque vivimos ratonando las cosas, mendigando las cuestiones, circunstancias, que somos los herederos. Dice la palabra en el libro de Hebreos que nosotros somos coherederos con Cristo y tenemos una herencia incorruptible en los cielos y nos pertenece todo lo que es de mi papá, de Dios. Todo eso me pertenece a mí. Y cuando yo entiendo que todo eso me pertenece, entonces mi vida no puede transitar entre el desprecio, entre la indiferencia, entre la depresión, entre el pesimismo. Es decir, somos herederos con Cristo. Y el hermano mayor no lo tenía claro. Yo me temo muchas veces que tú y yo llevamos años en la iglesia, pero estamos amargados. Y pensamos y miramos por las rendijas de las ventanas a los de afuera, a los que no son creyentes, y vemos que a ellos les va fantástico y que lo pasan fantástico. Y nosotros seguimos amargados porque nosotros no lo podemos hacer, al parecer, porque no hemos entendido lo que somos. Somos hijos herederos. Pero en esta historia de Lucas 15 hay un padre. Y es el padre perfecto en la relación con sus hijos. Tres cosas que tiene este padre. Lo primero, que es un padre misericordioso. Lucas 6:36. Si lo puedes mirar, por favor. Lucas 6:36 dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Nuestro Padre Celestial es misericordioso. Es misericordioso. Fíjese que si tú vuelves a Lucas el capítulo 15 y vuelves al versículo 20, dice que cuando el hijo pródigo volvía a la casa para pedirle perdón a su papá, dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Lo vio su papá y fue movido a misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Y dice la palabra en alguna parte de los profetas, dice, sus misericordias son nuevas cada día y las renueva cada día. Grande es su fidelidad. ¿Sabe? Yo me porté mal ayer y le pedí perdón al Señor por lo que hice ayer. Pero hoy en la mañana, cuando amaneció el día, el Señor, mi Padre, mi papá, mi Abba Padre, empezó a renovar su misericordia para mí en el día de hoy. La renovó. Ya no está pegado en lo que yo hice ayer. No se quedó pegado en ese tema. Porque Él renovó su misericordia conmigo. Somos nosotros los que nos quedamos pegados a lo que pasó ayer. Y nosotros no olvidamos. Y siempre lo estamos recordando. Yo de pronto hablo con gente que de repente me cuenta de cosas que pasaron hace 4, 5, 3 años atrás. Y todavía las sigue trabajando en el discurso. No es misericordioso. Y aquí la palabra dice, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Es una primera cosa que encontramos en este relato del hijo pródigo. Un papá misericordioso. Lo segundo, encontramos un Padre perdonador. Porque fíjese que este hijo pródigo había deshonrado el nombre. Había malgastado toda su fortuna.
Y el hijo vuelve arrepentido donde su papá y le dice, yo ya no soy digno que tú me consideres como un hijo. Incluso mejor trátame como uno de tus trabajadores. Y lo que encontramos en este relato es que el padre mandó rápidamente a sus siervos que lo lavaran, que le pusieran la mejor ropa, que le pusieran un anillo en su dedo y que se hicieran una fiesta, se matara al becerro gordo, el mejor que hubiera en la casa, y se hiciera una fiesta. ¿Qué está indicando esto? Un padre que perdonó lo que el hijo había hecho. Eso es un buen padre, misericordioso y perdonador. Dice el libro de Daniel en el capítulo 9, Daniel capítulo 9, y en el versículo 9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Se lo leo de nuevo. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. De él es esa capacidad. De él viene esto, de que nos tenga misericordia y que nos perdone. Y si tú y yo somos hijos de ese papá, por herencia genética, debiéramos ser igual, tener esta capacidad para ser misericordiosos y para perdonar. Porque ese padre de estos dos hijos era un padre perdonador. Nuestro Dios es un padre perdonador. Dice que está pronto a perdonarnos cuando nosotros lo buscamos. Y una tercera cosa es que en el relato que miramos aquí en Lucas nos damos cuenta que este padre de estos dos muchachos era un padre muy generoso. Porque fíjese que el hijo viene todo andrajoso, se malgastó todo su dinero afuera, lo desprestigió públicamente, tuvo una actitud déspota con él. El padre lo perdona, pero ¿sabe lo que hace a continuación? Lo viste ya, uno puede decir ya que lo bañen, que ande ordenadito. No, no fue solo eso, sino que pidió que le pusieran un anillo en su mano. En la costumbre judía, cuando a alguien se lo recibe y se le pone un anillo en la mano, significa, es una representación de que le doy un honor especial, pero además incurro en un gasto bastante grande. Y no solamente le pone un anillo en el dedo, sino que dice que se hizo una gran fiesta, o sea, gastó ese papá. Fue generoso. Él dijo, a ver, llegó mi hijo, no nos vamos a restringir en gastos, hagamos una fiesta. El hombre es generoso, con tal de celebrar que su hijo se ha arrepentido, que su hijo ha vuelto, él es generoso, él da abundantemente. Y porque él es generoso, nosotros somos bendecidos, porque la mano de Dios ha sido abundante. ¿O no es tu caso? ¿Acaso la mano de Dios no ha sido abundante en darte? A mí me ha dado mucho. Me ha dado muchísimo. Y gracias al Señor porque Él me ha dado. Gracias porque yo no dependo de gerente, rector, director, decano. Yo dependo de Él y Él me da en abundancia. Y sé que Él te ha dado a ti en abundancia porque tenemos un Padre que es generoso. El profeta Isaías lo dice claramente. Si tú buscas en Isaías 32, Isaías 32, y en el versículo número 8, dice, pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Esta frase es como un trabalengua, ¿eh? Pero mira, léela bien, dice, pero el generoso
pensará generosidades. Obvio. El que es generoso siempre anda pensando a quién le doy, a quién le regalo. ¿Cuánta plata necesitas tú? Te puedo prestar, te puedo dar, te quiero regalar esto, te quiero regalarlo. Siempre anda pensando cómo le doy al otro. El que es avaro es así. No, esta plata es mía. Esto es mío. Yo me lo gané. Con mi sudor, con mi esfuerzo. Es mío. Me costó. Me quemé las pestañas estudiando para esto. Esto es mío. Pero dice que el generoso anda pensando generosidad. Anda todo el día. Oh, me gustaría darle un regalo a este hermano. Hoy le puedo dar yo puedo colaborar en esa actividad. Yo podría aportar esto, yo podría regalar esto otro. Anda pensando generosidad. Y mira lo que dice a continuación. Dice, y por sus generosidades, ¿qué pasa? Será exaltado. Será exaltado significa que va a tener honor y prestigio de parte de Dios. Porque nuestro papá del cielo es muy generoso con nosotros y todo el tiempo anda pensando, ¿qué le voy a dar a Melvin? ¿Con qué lo voy a sorprender? ¿Qué cosa le voy a regalar? ¿Qué cosa le voy a mandar a dejar? Como él está siempre pensando en la generosidad, ¿qué logra él? Que yo lo exalte. Porque yo me doy cuenta de todos los regalos que él me hace. Solo querría, iglesia amada, en esta tarde decirte, ¿cuál es la relación que tenemos con nuestro papá? Es, como decía al principio, una relación de padre formal, de aquí, sin mucha emoción y sentimiento, o es una relación de papi, cercana, yo lo necesito, yo lo busco. ¿Sabes? Iglesia, te voy a decir algo. Cuando tú quieres mucho a tu papi o a tu mami, y no es tu papá, no es tu padre, no es tu madre, es tu papi o tu mami, tú eres generoso para darle, ¿cierto? Le das tiempo, le das amor, pero también les das cosas materiales. Les compras sus regalitos, lo sorprendes para su cumpleaños. En fin, ¿es esta tu relación con Dios? ¿Es así de cercana? ¿Tú le das a Él o no le das nada? ¿Cuál es la relación? ¿Sí? O como dice la iglesia que está reunida aquí, dice, o solo le damos problemas a ese papá. Pero sabes, querida iglesia, yo te quiero invitar hoy día. Hoy estamos celebrando en Chile y en el Ecuador el Día de los Papás. Y yo te quiero invitar a que tú pienses cuál es la relación que tú tienes con tu Padre de los cielos. ¿Cómo le vamos a tratar? Si hoy es una relación de padre y no de papi, yo te invito a que busques, intentes encontrar al papi, como dice el libro de Gálatas, el apóstol Pablo, Abba Padre, su espíritu que está en ti provoca el que tú puedas decirle papá, papito, papi, acompáñame. Me alegra mucho que muchos hermanos de la congregación así hablan de su Señor. Los escucho orar. Y muchos hermanos, cuando les escucho orar, les escucho decir, papi, papá, dame tal cosa, papá, te quiero contar esto otro. Es cercana. Ese papi que tú y yo tenemos es misericordioso, es perdonador y es generoso contigo. Y hoy día yo lo quiero reconocer, porque Él ha sido muy misericordioso con nosotros. Todos los días nos ha mostrado su misericordia. Él ha sido muy perdonador porque hemos hecho cosas de las cuales nos avergonzamos y Él ha estado dispuesto a perdonarnos cuando le hemos ido a pedir perdón. Y tercero, es generoso porque nos da más de lo que necesitamos
y nos regala y nos sorprende. Yo te quiero invitar hoy día, iglesia, a que pienses tu relación con el Padre de los cielos. Esa relación que tú tienes con Él es la relación que tú vas a reflejar después con tu papá terrenal, tu mamá terrenal, tus hermanos terrenales, tus hermanos en la fe. La misma forma como te relacionas con el Padre de los cielos es la forma como te relacionas con tu papá, tu mamá y tus hermanos. Y si tú quieres que tu vida espiritual prospere y eso abunde para tu vida de familia, tienes que partir cambiando la relación con tu Padre de los cielos. Si tú quieres que tu vida en la iglesia cambie y que tus hermanos en la fe tengan un vínculo contigo distinto, parte primero estableciendo un buen vínculo con el Padre. Cuando yo me llevo bien con mi papá y es una relación cercana con Él, eso se expresa en la relación con los otros. ¿Ves que Jesús murió en una cruz? Con un palo vertical hacia arriba, relación del hombre con Dios, y con el palo horizontal hacia los lados, relación con mis semejantes. Esa es la esencia de la relación de los que aman a Cristo. No puedo yo decir que yo amo a Dios, relación vertical, si no amo a mis hermanos, relación horizontal. Eso es la cruz. Eso es la cruz. Yo te invito hoy día a que saludes a tu Padre Celestial y que empieces a buscar con Él una nueva forma de relación. Si eres como el hijo pródigo que andaba con su cabeza con 500,000 cosas y no se fijó todo lo que tenía, puedas decirle hoy al Señor: Señor, perdóname porque he hablado mal de ti, porque me he expresado mal de mi iglesia, porque me he expresado mal de mi situación actual, porque he estado pensando que todos los otros tienen cosas fantásticas y yo no me di cuenta de lo que tenía hasta que lo perdí. Los que se han apartado de Dios y han pasado accidentes, enfermedades, tragedias económicas, financieras, de todo tipo, ahí se han dado cuenta que se escaparon de Dios. Y ahí se dieron cuenta que valía estar en la presencia de Dios. Si eres como el hijo mayor, que nunca te fuiste, pero que has vivido de manera miserable, que el Señor muestre todo lo que tú posees, de lo que eres heredero en el Señor. Te invito esta tarde a entablar una relación distinta con el Padre de los cielos. Y si tienes a tu papá terrenal, también búscale, ámalo, salúdalo, así como lo haces con tu mamá. Si Dios pone en tu corazón, tú también pon algo para los demás, con tus hermanos, con tus hermanas. Quiero bendecir tu vida en esta tarde. Todos los que tienen hoy día el privilegio de contar con sus papás sean bendecidos, y los que no tenemos nuestros padres aquí con nosotros, pero sí podemos dar gracias porque tuvimos uno. Y quizás alguno de ustedes nunca lo tuvo, pero tiene otro padre. Tiene un padre espiritual, y si no tiene un padre espiritual, pero tiene al Padre de los cielos, Padre por sobre todos, pero no estás huérfano. Eres hijo y el papá te ama. Quiero orar por ti para que el Señor sane tu corazón si tu herida está en esa área y que Él cambie tu